El momento quedó grabado a fuego en mi memoria. Mi hermana Amelia, la niña dorada destinada a una vida de tranquilidad, se paró frente al espejo con mi vestido de novia. Era una imagen de triunfo engreído enmarcada en oro antiguo. Los pendientes de diamantes de mi abuela, algo que tomé prestado, brillaban en sus orejas, un último toque robado. Mi madre, una mujer que consideraba los caprichos de Amelia como ley, se preocupaba por la cola de encaje. Solo quiere sentirse especial, Eva. Me arrulló con una voz que era un susurro apaciguador. Es solo un minuto. Permanecí completamente quieta, la calma antes de la tormenta, y mi voz era una advertencia en voz baja. Un paso más, Amelia, y acabaré con toda esta ceremonia. Se rió. Era un sonido agudo y etéreo, lleno de la condescendiente confianza de alguien que nunca había enfrentado una consecuencia real. Dio ese paso, un deslizamiento deliberado y teatral hacia el espejo. Mi voz no se elevó, pero cambió. Se convirtió en algo que nunca antes habían escuchado. Se convirtió en una orden. Sargento Mayor Thorne, ¿tenemos una sirena de código? Ejecute. A Amelia se le atragantó la risa. Abrió los ojos de par en par cuando su prometido, un joven teniente de la Fuerza Aérea que estaba en la puerta, se puso firme instintivamente, con el cuerpo erguido por el entrenamiento. Entonces ocurrió lo imposible. Amelia, mi hermana, que nunca había seguido una regla en su vida, levantó una mano temblorosa en un saludo reflexivo y descuidado. Para entender cómo llegó a esto, hay que remontarse 3 semanas atrás. Estábamos en el lugar, una capilla histórica de una belleza impresionante en la base militar de Fort Meade. Era el único lugar donde siempre había sonado casarme. Mi prometida y yo estábamos allí con el coordinador de eventos de la base, mi madre y, por supuesto, Amelia. Intentaba tener una conversación profesional con el coordinador, preguntándole sobre los controles de seguridad y los protocolos de acceso para nuestros invitados civiles. Era una forma de interrogar habitual, una parte necesaria de mi trabajo. Amelia dejó escapar un suspiro dramático. Dios mío, Eva, ¿vas a inspeccionar el perímetro también? Es una boda, no una operación encubierta. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino, dándome una palmadita en el brazo con ese gesto familiar y desdenoso. Tu hermana tiene razón, cariño. ¿No puedes desconectar de ese aburrido cerebro de capitán oficinista por un día? Tenemos que decidir los arreglos florales para el salón de fiestas. Lo dijo con una sonrisa frente al coordinador de la base, un hombre que lo sabía. Yo era el jefe de seguridad de toda la instalación. Vi cómo el hombre se ponía erguido, con un destello de sorpresa profesional en sus ojos antes de disimularlo. En ese momento no era solo su igual, era un chiste. Se rieron pensando que era solo otra pula a mi aburrido trabajo en el gobierno. No tenía ni idea de que simplemente cuestionaron mi autoridad en el único lugar donde mi autoridad era absoluta. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender los 2 uniformes que me obligaron a llevar. Mi familia operaba según una simple regla tácita. La vida de Amelia transcurría a todo color, y la mía, en escala de grises. Su mundo era un lienzo para celebraciones, grandes pronunciamientos y elogios exagerados. Recuerdo la fiesta que organizaron para su graduación de la Escuela de Arte, en el patio trasero bajo un dosel de luces brillantes. Mi padre, un hombre que medía el valor por la admiración de los demás, desfilaba con una botella de champán barato como si fuera Don Perrin, guiaba a los vecinos hasta una pintura específica de Amelia, una abstracta bastante tosca de una puesta de sol, y hablaba en voz baja y reverente sobre su talento generacional y su genio creativo. Los elogios eran una niebla densa, dulce y sofocante. Vi la factura de $500 del catering en el mostrador. Vi la pancarta personalizada, el vestido caro que llevaba, y pensé en el curso de entrenamiento táctico avanzado que me había pagado porque no entraba en mi presupuesto. Pensé en la laptop rota que usé durante un año porque andaba justo de dinero. Siempre fue escaso para mí, pero de alguna manera, para ella, era infinitamente fluido. Unos meses después de esa fiesta, intenté compartir una noticia mía. Encontré a mis padres en la sala y Amelia, emocionada, les mostraba muestras de tela para las cortinas de su nuevo apartamento. Esperé una pausa, con el corazón latiendo con esa familiar y esperanzada palpitación. Acababan de seleccionarme. Empecé para dirigir el equipo de seguridad de la cumbre de dignatarios norteamericanos. Hubo un instante de silencio. Mi madre, que sostenía un trozo de tela verde azulado, ni siquiera me miró. «Qué bonito, cariño», di yo, concentrada por completo en la muestra. «¿Tienes que usar ese uniforme tan gris?». Rió mi padre desde su sillón.
No con crueldad, sino con una condescendencia cansada que era mucho peor. ¿Sigues revolviendo papeles, capitán dependiente? Preguntó, volviendo su atención a Amelia. Ese color carino tiene mucha personalidad, al menos tu hermana está creando algo hermoso en el mundo. Y así sin más, mi mundo volvió a la normalidad. Mi logro no fue simplemente descartado, fue enmarcado como el aburrido y descolorido telón de fondo de la vibrante e importante vida de Amelia. Era solo un martes más. La cuestión es que yo no me dedico a mover papeles. Mi realidad es completamente distinta a la oficina administrativa bella que me construyeron. En sus mentes, mi mundo es el centro de operaciones de Fort May, un lugar que huele a aire controlado y ozono proveniente de los servidores. Es una habitación sin ventanas iluminada por el frío resplandor azul de una docena de pantallas tácticas. Aquí mi voz no es una sugerencia que se pueda ignorar, sino una orden con consecuencias inmediatas y de gran alcance. Aquí no hay ambigüedad. Apenas unas semanas antes de que comenzara la planificación de la boda, dirigía un ejercicio de equipo rojo en toda la base, una simulación de amenaza activa diseñada para poner a prueba nuestros protocolos de respuesta al límite. El ambiente estaba cargado de un tenso silencio controlado, roto solo por el crujido de la calma. Me detuve frente al mapa estratégico principal, procesando mentalmente una docena de flujos de información a la vez. Despacho aquí, Marshall, dije por los auriculares con voz tranquila y serena. Tenemos una brecha simulada en SCP-3. Inicie el protocolo de puerta de giro. Quiero todos los sectores bloqueados en los próximos 90 segundos. Mi segundo al mando, el sargento mayor Thorne, un veterano curtido cuya silenciosa confianza se forjó en 3 décadas de servicio, estaba cerca. Respondió sin dudarlo, con una voz áspera y afirmativa en mi oído. Entendido, el capitán Kuraf está en camino. En esa sala, coordine los movimientos de cientos de personas, tome decisiones instantáneas que, en un escenario real, marcarían la diferencia entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte. Mis compañeros y subordinados, gente como Thorne, que había presenciado un combate real, me miraban con un respeto que jamás había sentido en mi propia casa. No vean a un oficinista, vean al mariscal. Vean a la persona en cuyo juicio confiaban sus vidas. Mi nombre y mi rango tenían un peso innegociable. Era un contraste marcado, casi vertiginoso, con la persona que se esperaba que fuera. En cuanto salí de la base y regresé a la órbita de mi familia, la tensión entre esas dos identidades se convirtió en una constante batalla privada. Una Eva estaba al mando de una instalación federal. La otra ni siquiera podía decir una palabra sobre invitaciones de boda. Intenté comprenderlo durante años. Una vez, en un raro momento de tranquilidad, le pregunté a mi madre por qué siempre era así, por qué el capricho más pequeño de Amelia era un incendio de 4 alarmas. Aunque mis logros más significativos eran ruido de fondo, ella suspiró. Ese sonido de sufrimiento que emitía cuando estaba a punto de decir una verdad dolorosa que crea bondadosa. Eva siempre ha sido tan independiente, tan fuerte, dijo, removiendo su té. Amelia siente las cosas tan profundamente, es sensible. Necesita nuestro apoyo para proteger su espíritu. Me quedé mirándola. Sus palabras no fueron un consuelo, fueron una sentencia de por vida. Me habían arrebatado mi mayor tesoro, mi disciplina, mi resiliencia, mi fuerza, y lo habían convertido en una justificación para su negligencia. ¿Cómo podía con él o se esperaba que lo hiciera? ¿Cómo no me rompí y me permitieron doblarme? ¿No vean la fuerza como algo admirable? La vean como un recurso autosuficiente que no requería de su intervención. Era el equivalente emocional a dejar una planta en una habitación oscura y esperar que creciera simplemente porque aún no había muerto. Era la excusa perfecta para derramar toda su agua y luz solar sobre la flor que más gritaba. Durante años creí que mi fuerza me obligaba a soportar su falta de respeto en silencio. Pero en mi mundo, la fuerza es autoridad y decidí que era hora de hacer una inspección. El viaje de regreso a mi oficina después de esa reunión fue silencioso. Las ventanas estaban subidas, el aire acondicionado zumbaba suavemente, pero en mi cabeza, por fin se había desatado una tormenta. La humillación casual frente al coordinador de la base no fue un insulto. Fue un diagnóstico, confirmó la verdad que había evitado durante años. Para mi familia, mi uniforme, mi rango y toda mi vida profesional eran solo accesorios para sus fotos familiares. La hermosa capilla militar no era un lugar que tuviera un significado profundo para mí. Era solo un bonito telón de fondo para el gran día de Amelia como dama de honor.
No respetaban la institución y, por extensión, no me respetaban a mí. Una ira fría y limpia se apoderó de mí. No era la ira ardiente y desordenada de una pelea. Era la intensidad concentrada y silenciosa de un comandante que identifica un objetivo. Comprendí con absoluta claridad que no podía ganar una guerra bajo sus condiciones. Las apelaciones emocionales eran inútiles, un idioma extranjero que se negaban a aprender, así que lucharía en mi propio territorio con mis armas. Protegería el día de mi boda usando exactamente los mismos protocolos que usaría para proteger la base de una amenaza legítima. No se trataba de venganza, era un objetivo táctico. De vuelta en mi oficina, el familiar aroma a suelos limpios y café viejo me tranquilizó. Me senté en mi escritorio, moviendo los dedos sobre el teclado con eficiencia demostrada. Abrí el permiso oficial del evento de la Capilla 1, documento 7,000 milones alfa. Como Provost Marshal, todos los planes de seguridad para eventos importantes para la instalación pasaron por mi escritorio para su aprobación final. Abrí el archivo de la boda en Rostova y comencé a escribir. Modifiqué el informe de seguridad, asignando oficialmente un destacamento de 2 hombres con uniforme de avión, con el sargento mayor Thorne designado como supervisor in situ. Luego añadí una nueva cláusula adicional, la cláusula 4C. El lenguaje era preciso, burocrático y riguroso. Cualquier acción de un invitado que el supervisor in situ considere que interrumpe deliberadamente la ceremonia será motivo de revocación inmediata de su pase de acceso a la base y posterior expulsión de la instalación. Imprimí el documento corregido y llamé a Thorne. Deslice la joya de papel por la superficie pulida de mi escritorio sin decir palabra. La leo con una expresión completamente indescifrable, una habilidad que había perfeccionado durante 30 años de carrera. Levanto la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Sirena de código, dijo con voz grave y retumbante. ¿Es la designación oficial para un asunto familiar, señora? Asentí con un gesto brusco. Es el indicador de una posible amenaza interna que necesita ser neutralizada. En silencio, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Thorne, una visión inusual. Considérélo controlado, capitán. Mi equipo estará listo. Solo de la orden. La trampa estaba tendida. Construida con las mismas reglas y procedimientos que mi familia siempre había descartado como una burocracia aburrida e inútil. Mi familia creía que venían a una fiesta donde ellos ponían las reglas. No tenían ni idea de que entraban en propiedad federal como mis invitados, donde yo era la autoridad final. El aire en la suite nupcial era denso y sofocante, no de alegría, sino de una tensión que había estado creciendo en mi vida. Durante horas, mi madre y Amelia habían sido un equipo de demolición de 2 mujeres, desmantelando mi pieza con una serie de torpedos pasivo-agresivos. Mi elección musical fue un poco sombría. Mis flores fueron una elección interesante, y mi sencillo peinado, al parecer, era una tragedia comparado con el elaborado cóctel que Amelia había elegido. Se movían por la sala en un torbellino de su propia importancia, una órbita a la que no estaba invitada. El último acto de guerra descarado se produjo cuando Amelia salió del probador. No llevaba su elegante vestido azul marino de honor. Llevaba el mío, mi vestido de novia, el que me había llevado meses de cenar, el del encaje cosido a mano del velo de nuestra abuela. Le quedaba un poco mal, un traje que había robado para un papel que jamás podría interpretar. Se contoneó frente al espejo de cuerpo entero, una imagen de triunfo engreído e inmerecido. Mi madre inmediatamente empezó a preocuparse por el tren, con la voz impregnada de esa familiar dulzura empalagosa que reservaba para cada capricho de Amelia. Ay, Eva, mira, solo quiere sentirse especial por un momento. Es solo un minuto. Toda una vida de momentos así pasó por mi mente. El suéter robado, el coche prestado, el mérito por mis ideas. Yo era el pozo del que Amelia bebía, y mi madre era quien sostenía el cubo. No me moví, no alcé la voz. Di mi primera orden del día. Amelia, quítate el vestido. Ahora ella solo sonreía con suficiencia, suspirando en el espejo, admirando los diamantes robados en sus orejas. Obligame, me reto con voz ligera y burlona. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía de la moda? ¿Capitán oficinista? Ese apodo, ese último golpe despectivo, fue la gota que colmó el vaso de toda una vida de faltas de respeto. Una profunda calma glacial me invadió. Era el momento decisivo, la culminación de todo. Mi voz era hielo. Un paso más, Amelia, y daré por terminada esta ceremonia. Se rió, un sonido agudo y condescendiente que evocaba todos los años de ser la segunda mayor, y entonces dio ese paso desafiante. Fue su último error. Con calma, extendí la mano y toqué el pequeño auricular color carne que ocultaba mi cabello. Mi voz cambió.
La hermana se había ido. La hija, complaciente y sufrida, se había ido. En su lugar estaba el comandante. Sargento Mayor Thorne. Dije en directo con voz nítida y autoritaria. Tenemos una sirena de código. Ejecutar. En ese preciso instante se abrió la puerta de la suite. Era el teniente Miller, el prometido de Amelia, un joven oficial que aún estaba aprendiendo que el uniforme exige algo más que una buena apariencia. Tenía una sonrisa boba, listo para ver a su futura esposa con su vestido. Pero escucho mis palabras, escucho la orden, su entrenamiento lo superó todo. Su sonrisa se desvaneció, su espalda se enderezó, su rostro se convirtió en una máscara de profesionalismo. En el silencio atónito de la sala, el taconeo autoritario de sus tacones al chocar contra el suelo de madera sonó como un disparo. Estaba en posición de firmes, con la mirada fija en un punto de la pared del fondo, esperando órdenes de un oficial superior. De mi Amelia se quedó paralizada, con la risa a punto de extinguirse. Su mundo se tambaleó. Vio a su prometido, un oficial comisionado, en posición de firmes ante la hermana a la que había tachado de burócrata. La realidad era tan impactante, tan imposible, que solo pudo mirarla fijamente, confundida. Una voz apagada y áspera crepitó débilmente en mi auricular, lo suficientemente fuerte como para que ella la oyera. Entendido, Marshall. El equipo de seguridad se dirige a tu posición. Marshall, no Eva, no el capitán recepcionista. Marshall, el título, la autoridad, la innegable realidad de mi poder la azotó con una oleada devastadora. Su sonrisa burlona se evaporó, reemplazada por un pálido y creciente horror mientras dos décadas de una jerarquía familiar cuidadosamente construida se desmoronaban a sus pies. Y entonces algo en lo profundo de su programación tomó el control. La memoria muscular de una infancia pasada en bases militares, de años viendo a su padre saludar a sus superiores. Tomó el control de su cuerpo. Su mano, reluciente con el diamante robado, se alzó en un saludo tembloroso, instintivo y absolutamente patético. Ali estaba, como una niña pequeña jugando a disfrazarse, saludando al oficial que tan profunda y completamente había subestimado. Toda mi vida, me vieron como un personaje secundario en su historia. Bastaron 5 palabras y una orden directa para que finalmente comprendieran quién estaba al mando. El silencio que siguió al saludo fue más impactante que cualquier grito. En ese silencio ensordecedor, el sargento Mayor Thorne apareció en la puerta, flanqueado por otro oficial. Se movían con una determinación serena e implacable que alteró por completo la gravedad de la sala. Los ojos de Thorne captaron la escena de una sola mirada. Yo plantado, mi madre, blanca como un papel y sin palabras por primera vez en su vida, y Amelia paralizada en una pose ridícula, con las manos en medio levantadas en ese patético saludo, luciendo un vestido de novia que no era suyo. La mirada de Thorne se cruzó con la mía por una fracción de segundo, una conversación entera transcurriendo entre nosotros sin mediar palabra. Entonces se dirigió a mi madre y a mi hermana, en voz baja, pero con una innegable autoridad. Señora, nos encargaremos de esto. No hubo discusión, no hubo negociación. Amelia, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza, siguió sin decir palabra y entró en el vestuario. Mi madre parecía querer protestar, desatar uno de sus característicos ataques de culpa. Pero una mirada a los 2 oficiales uniformados en la puerta y las palabras murieron en sus labios. Thorne les informó discretamente que serían escoltados a sus asientos en la última fila de la capilla y que cualquier otra interrupción resultaría en su expulsión inmediata y permanente de la instalación. Los sacaron como niños perseguidos y, por primera vez en todo el día, estuve sola. Me puse el vestido de novia en un bendito silencio profundo. Se sentía bien, era como mi propia piel. Había planeado que mi padre me acompañara al altar, pero en ese momento, la idea me pareció equivocada, como una traición a la postura que acababa de adoptar. Así que caminé solo, con la frente en alto, a paso firme y seguro por el largo pasillo de mármol. Caminé hacia mi futuro. Caminé hacia mi prometido, quien me miraba no con confusión ni lástima, sino con una mirada de tan profundo amor, admiración y respeto que me dejó sin aliento. Él había visto mi verdadero yo, el Marshall, y no se intimidó. Estaba orgulloso. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta en todos los sentidos. Un año puede cambiarlo todo. Estoy de pie en una plaza de armas, con el sol del atardecer reflejándose en filas de latón pulido y soldados perfectamente alineados. Esta vez, sin embargo, no soy una novia. Soy el centro de la ceremonia. Es mi cambio de mando. Mi esposo, el mismo hombre que me miraba con tanta admiración. Me coloca el nuevo rango de mayor en el cuello del uniforme con manos firmes y seguras.
Se inclina y susurra, «Felicidades, Mariscal Mayor». Una broma privada que lo dice todo. Delante de todo mi mando, el sargento mayor Thorne, ahora mi fiel amigo, me dedica el saludo más cordial y significativo de su carrera al entregarme el guedón de la unidad, el símbolo de mi nueva autoridad. Mi nuevo equipo, mis compañeros, mis subordinados, están entre el público, ahora son mi verdadera familia. Una familia forjada no por la sangre ni la obligación, sino por el respeto mutuo y un propósito compartido. Me aclaman con un rugido de apoyo fuerte y genuino. Y siento un sentido de pertenencia que he buscado toda mi vida. Este legado era mío, no lo había heredado, lo había ganado, en las horas silenciosas, en las decisiones solitarias y en la búsqueda incansable de ser la mejor versión de mí misma, incluso cuando nadie de mi familia me veía. Más tarde, en la recepción, mi teléfono vibra. La pantalla se ilumina con un nombre que no había visto en meses. Es un mensaje de mi madre. Lo abro con una extraña sensación de distanciamiento, una curiosidad clínica. El mensaje dice, no hemos tenido noticias tuyas, Amelia se comprometió. Quiere saber si puedes ayudarla a conseguir la capilla base para su boda. Lee las palabras una vez, luego dos. No había ninguna disculpa, ningún reconocimiento, ningún atisbo de remordimiento por la monumental falta de respeto por el intento de robo del día de mi boda. Fue solo una suposición de una arrogancia pasmosa, que todo podría volver a la normalidad, que usaría la misma autoridad de la que se habían burlado y tratado de socavar para su propio beneficio. Mire a mi esposo al otro lado de la sala, riendo con espinas, mire la insignia de mando que ahora sostenía. El libro de cuentas interno que había funcionado en mi cabeza durante 30 años, el que registraba cada desaire e injusticia, finalmente estaba benditamente vacío. No les quedaba nada que elevarse y yo no tenía nada que dar. Con una serena sensación de firmeza, escribí una sola respuesta, con los pulgares firmes. Me temo que la capilla está reservada para militares en regla. Todas las solicitudes civiles deben pasar por el proceso de aprobación formal. Puedo enviarte los formularios. Le di a enviar, entonces, sin malicia, sin ira, pero con la firme y serena determinación de un comandante que busca su propia paz, bloqueé su número. Bloqueé todos los números de los demás, archivé la conversación y volví a mi grupo, a mi vida, a quienes se habían ganado mi respeto y yo el de ellos. Mi hermana siempre quiso sentirse especial. Pero aprendí que lo que eres es más importante que cómo te sientes. Un verdadero legado no se roba en un momento de vanidad, se construye a lo largo de toda una vida de disciplina. Si alguna vez has tenido que imponer tus propias reglas para proteger tu paz, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad tu autoridad siempre será reconocida.